noches. Se trata de lo siguiente. El 2 de octubre de este año se conmemoraron 42 años de la masacre o de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Es un hecho histórico que ha sido trabajado, investigado, difundido, puede que no con la suficiente intensidad últimamente, pero que adquiere importancia en este momento muy significativa, puesto que hoy, como en 1968, hay una gran conmoción universal. Todos nosotros sabemos que en España, en Chile, en California, en Montreal, en México, en Colombia, la juventud ha estado movilizándose. En este mismo momento, en Ciudad de México, hay movilizaciones universitarias y de jóvenes de la educación básica supremamente fuertes alrededor de las propuestas del señor Mariano Rajoy de recortar los presupuestos de la educación pública. Igualmente, todos nosotros sabemos que en la llamada primavera árabe, en el movimiento de los indignados en España, en Occupy Wall Street en Estados Unidos, la presencia de los jóvenes ha sido determinante. Es decir, que hay un contexto muy significativo en este momento. Yo quiero señalar lo siguiente, aunque no quedó en ninguna filmina, pero me parece importante que se pueda precisar. Uno de los fenómenos más importantes de la política del siglo XX es el surgimiento a la escena de la política de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, de los estudiantes de lo que aquí en Colombia se llama la educación básica, con sus propuestas, con su mirada, con su capacidad de lucha. Nosotros sabemos que aquí en América Latina toda esa movilización comenzó en el 18, con el Manifiesto de Córdoba, que en Colombia es supremamente fuerte y en América Latina en la década del 20 y el 50, y que esto se despliega con mucha fuerza en los 60, con las protestas contra la guerra de Vietnam, con mayo del 68, con la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente, la condena a la invasión soviética a Checoslovaquia, y en América Latina un renacimiento supremamente fuerte del antiimperialismo y de la crítica en el mundo entero de la cultura alienante y consumista y autoritaria propia del capitalismo financiero. Y entonces uno se hace una reflexión, ¿no? Es oportuno en este momento hablar de esos movimientos porque se hace necesario que los jóvenes y sus luchas restablezcan la conexión con su pasado reciente. Yo vengo sosteniendo desde hace bastante rato que la memoria histórica es la columna vertebral de la identidad de los pueblos y el sustrato más significativo de sus luchas. Igualmente esto sirve para hacer un balance de los errores, de las debilidades y fortalezas y para orientarse en los nuevos contextos. Además, nosotros debemos justipreciar movimientos que han sacudido la conciencia social y la conciencia política, y se requiere que los jóvenes se comprendan como resultados de la historia y como sujetos de la misma. Al tiempo, pues hablando de
que los prevenimos contra los cantos de sirena del neoliberalismo, el autoritarismo y el militarismo que amenazan unas conquistas que costaron muchos esfuerzos y vidas, entre ellas la autonomía universitaria. Entonces, ¿cuál es la situación? Durante los 60 y 70 del siglo XX se presentó en Europa occidental y oriental, Estados Unidos, Japón y en amplios sectores de Latinoamérica la insurgencia de la juventud, principalmente universitaria, en cada lugar con reivindicaciones específicas, pero en su conjunto con la plena convicción de que el mundo podía ser mejor. En una síntesis muy general de lo que fueron los planteamientos de esa época, se encuentra la crítica de la sociedad industrial y de consumo, la afirmación de la autonomía individual, la crítica de las mentalidades tradicionales, las formas nuevas de comprensión del cuerpo y la sexualidad, el arte, la vida cotidiana y las promesas del futuro, el pacifismo, el feminismo, los derechos de los homosexuales que comienzan a ser planteados, el ecologismo, la independencia, la autonomía, la autogestión y autodefinición de la universidad. Para esto se recomienda mucho ver el manifiesto de mayo del 68. La crítica al imperialismo norteamericano y la oposición a la guerra de Vietnam, la defensa de los derechos civiles de la población norteamericana afrodescendiente, la descolonización, la independencia, la democratización y la soberanía nacionales en África, Indochina, América del Sur y Europa Oriental. Esta es una mirada global de cuáles fueron las críticas, las peticiones de principio, la sensibilidad que manifestaban los jóvenes en este periodo. Pero los movimientos no son el mismo, ni en todas partes se plantearon las mismas reivindicaciones. Son distintos en su origen, su expresión y sus finalidades, aunque se articularon fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Es importante pensar lo siguiente, que en un contexto de esta naturaleza, tanto las sensibilidades como el pensamiento, como las posturas políticas, reciben una fuerte conmoción. ¿Cuál es el contexto universal? El contexto universal esencial lo constituye la Guerra Fría. Y aquí se hace una pregunta, ¿no?, sobre si fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán uno de los primeros eventos de la Guerra Fría. Nosotros no podemos entender, o no podríamos entender, que Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, en el periodo que se conoce como la matanza de la plaza de Tlatelolco, diera la orden de adelantar esa masacre simple y llanamente a motu propio. Hay que entender que esto está en el contexto de la Guerra Fría. Así no hayan documentos específicos, aunque entiendo que se han desarchivado algunos documentos de la CIA de este periodo, que comprueben la intervención de la embajada norteamericana y de los agentes de la CIA, que están inclusive con nombres en algunas filminas, no haya una comprobación explícita, un documento histórico demostrable. Es absolutamente claro que este hecho no hubiera sido posible en otro contexto. Hay un contexto también muy profundo, ¿no? Para el mundo capitalista, el comienzo de la transición del capitalismo industrial y financiero a lo que hoy se llama el capitalismo postindustrial, multinacional, informático y global, además de la recuperación económica de Europa y el Japón. Para el mundo socialista, y esto se va a expresar en todos los movimientos que se dan en estos años, los síntomas de la crisis que ya venía expresándose,
las intervenciones de la URSS en Polonia y Hungría del 56, que entre otras cosas llevaron, como lo reseñamos en una nota en Sucesos y Tendencias de la revista del Linde, a que Erich Hobsbawm, el historiador, que era militante del Partido Comunista, se retirara por la invasión a Hungría. El rompimiento ruso-chino, el autonomismo yugoslavo, las reformas en Polonia, Albania y Checoslovaquia, las erráticas políticas del gran salto adelante y de la revolución cultural en China, y en general por el retraso en la tecnología de punta de los países socialistas frente al mundo capitalista. En Europa hay una notable recuperación económica con el Plan Marshall. Y en Europa, a partir del estado de bienestar que se comienza a armar fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido ya una clase media fuerte, moderna y consumista. Hay una serie de acontecimientos internacionales que caldean el ambiente. La Revolución Cubana, la apoteosis de la guerra de guerrillas y la escenificación internacional de Fidel Castro y el Che Guevara. El último se convertiría en un ícono sagrado. La lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes, con Martin Luther King y Stokely Carmichael, el creador de las Panteras Negras, el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy. El rompimiento ruso-chino, la guerra de Vietnam, y un hecho, ya otros están ahí repetidos, que uno no puede pasar por alto: el Concilio Vaticano, la encíclica sobre el desarrollo de los pueblos y el desarrollo y el surgimiento de la teología de la liberación, de gran influencia en América del Centro y del Sur. La contracultura. Ustedes saben que en todo este periodo hay un gran movimiento, no solamente universitario, sino de los jóvenes en general, que están enfrentados a lo que ha sido la cultura tradicional, profundamente autoritaria, represiva, y el trabajo que se hacía en las universidades. La protesta de los jóvenes universitarios europeos y norteamericanos tenía su raíz en las condiciones de su propia universidad y en el anhelo de una nueva vida. Pero donde quiera encuentra uno, las marchas, las manifestaciones, las películas, son los íconos del Che Guevara, de Ho Chi Minh y de Mao Zedong los que están primando en la mentalidad de los jóvenes. En Estados Unidos, en este periodo, el pensador más influyente fue Herbert Marcuse, fundamentalmente con su libro El hombre unidimensional. En estos años se destacan el movimiento universitario norteamericano contra la guerra de Vietnam, el hipismo, la revolución cultural china, mayo del 68 en Francia, la primavera de Praga, la irrupción universal del rock. En América Latina y Colombia, con las políticas reformistas y populistas de las décadas anteriores, la implementación de los modelos de la CEPAL y las caricaturas del estado de bienestar, se había comenzado a formar una clase media y se había ampliado la matrícula universitaria más en México, Argentina, Chile y Brasil, por supuesto, que en Colombia. Vivíamos la Guerra Fría, el rompimiento ruso-chino y las guerras de liberación en África, Asia y en América del Sur, pero nuestro contexto no era el de las sociedades altamente industrializadas. Marshall vino a Colombia no a traer dinero, sino para fundar la OEA y pactar el tierra. En América Latina, los movimientos más destacados de los jóvenes en este periodo son la matanza de la plaza de Tlatelolco en México, las huelgas de Andes en El Salvador y las guerras en Centroamérica, y la rebeldía
en la mayor parte de las universidades de América Latina. Ese es más o menos el contexto y la situación que se vive a nivel histórico universal. Pero México. Hay una cita de Carlos Fuentes, tomada de su libro Los 60, en la que él dice lo siguiente: el movimiento mexicano proviene de una matriz más nacional que internacional. Representa una ruptura flagrante entre la legitimidad revolucionaria reclamada como fundamento por todos los gobiernos a partir de Carranza y la evidencia contrarrevolucionaria de las prácticas represivas, antidemocráticas y antipopulares cada vez más asentadas de los gobiernos emanados de la revolución. Algunas pequeñas reflexiones sobre el PRI. El PRI nace con el nombre de Partido Nacional Revolucionario en 1929. Es creado por uno de los generales de la época de la Revolución Mexicana, el general Plutarco Elías Calle, y él pretende agrupar a todos los sectores sociales y a los sectores políticos que participaron en la revolución y darles cierta coherencia. Y se comienzan a crear los aparatos de masas que van a rodear a este partido. La Confederación de Trabajadores Mexicanos, la Confederación de Campesinos Mexicana, la Confederación de Organizaciones Populares. Esto es bien importante. Recordemos una cita de Engels, refiriéndose del libro de la situación de la clase obrera en Inglaterra, en el que Engels dice que la burguesía inglesa pretende crear una aristocracia obrera. En un primer momento, y hasta después de Lázaro Cárdenas, estos sindicatos obreros, campesinos, y esta especie de confederación de organizaciones populares son un punto de apoyo muy fuerte, sobre todo para las reformas sociales que adelanta Lázaro Cárdenas. Pero después, ya a partir de los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas, se van a convertir en organizaciones que apoyan irrestrictamente todas las políticas del PRI. Lázaro Cárdenas sube al poder en 1934 y en el seno del Partido Nacional Revolucionario se forma una doble tendencia, la encabezada por Plutarco Elías Calle, moderado, y el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas le cambia el nombre al partido, lo llama el Partido de la Revolución Mexicana. Recordemos que Lázaro Cárdenas nacionalizó el subsuelo y tuvo serios enfrentamientos con los Estados Unidos. La Marina norteamericana llegó a bloquear el Golfo de México, que durante su periodo se continuó la política de la reforma agraria con 20 millones de hectáreas, realiza una legislación avanzada, legaliza al Partido Comunista y crea el Instituto Nacional Indigenista. Todavía son los ecos de lo que Lenin llamaba la última revolución democrático-burguesa del mundo. Pero en el 40 sube el presidente Ávila Camacho. Él es un moderado al estilo de Plutarco Elías Calle. Por favor, piensen ustedes en la historia económica de Colombia. No hay mucha diferencia. Y en la historia política y social de Colombia. Ávila Camacho se alía con Estados Unidos, promueve las inversiones norteamericanas e implementa un proceso político de rígido control estatal y moderación en las aspiraciones de campesinos, obreros e indígenas. En 1946
le da al Partido de la Revolución Mexicana el nombre definitivo de PRI. Por favor, piensen ustedes esto. Tiene un contenido diferente decir Partido Nacional Revolucionario o Partido de la Revolución Mexicana que decir Partido Revolucionario Institucional. El contenido ya es radicalmente distinto. Quiere decir que a partir del Estado y con los aparatos sindicales, campesinos y populares que se había creado, se comienza a implementar en México una dictadura férrea del PRI. Con Mateo Alemán, que sigue a Ávila Camacho, los sectores derechistas acceden al poder. Se frena la reforma agraria, se le entrega la educación nuevamente a la Iglesia y se le restablecen sus prerrogativas. Mateo Alemán apoya las reclamaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña por el petróleo nacionalizado y en general se mantiene formalmente como independiente, pero realmente al lado del imperialismo, los señores de la tierra y la Iglesia. Y se comienzan a percibir graves síntomas de corrupción. Y el PRI comienza a tener un doble carácter. Por un lado, centraliza todo el poder y establece un régimen autoritario y represivo en alianza con la Iglesia de los Estados Unidos y en el contexto de la Guerra Fría. Y por otro lado, en su publicidad, sigue viviendo de las glorias de la Revolución Mexicana y aparenta una política internacional independiente. Por favor, recuerden ustedes que México no rompió con Cuba, por ejemplo. Pero hay una frase de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, que es absolutamente contundente. Y dice, en México tenemos al indio en el escudo, pero lo pateamos cuando lo encontramos en la calle. Ahí está pintado el PRI. Esta es la situación que en los 60 encuentra la juventud universitaria, fuertemente impactada por los contextos universitarios universales. La inquietud es constante, se radicaliza por la influencia de la Revolución Cubana, el rompimiento ruso-chino y la nueva insurgencia por toda América Latina. Yo recuerdo una frase de Lenin muy significativa en el texto de acerca de las juventudes revolucionarias. Lenin dice, todos los problemas de la sociedad se reflejan en las aulas universitarias. Yo señalé, estoy tratando de que quede más tiempo para poder mirar las filminas, 20 puntos o 22 puntos que marcan hitos en el desarrollo del movimiento. Desde el 67 comienza la agitación universitaria, reclamando libertades públicas y liberación de los presos políticos. En el 68 la Confederación Nacional de Estudiantes realiza una gigantesca marcha por la Ruta de la Libertad, recorrido por los lugares emblemáticos de la independencia y la Revolución Mexicana. Y se da un hecho circunstancial. Hay un partido de fútbol americano entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los estudiantes de la Escuela Preparatoria Isaac Ochoterena. Y se forma un conflicto y pelean. Y posteriormente los del IPN agreden la escuela preparatoria. Y esta es la disculpa que utiliza el gobierno mexicano y Gustavo Díaz Ordaz para comenzar a intervenir con toda su fuerza contra los estudiantes. El ejército destruye, más adelante miraremos la filmina correspondiente,
a bazucazo limpio la puerta de la preparatoria de San Ildefonso. El 27 de julio se declara el paro indefinido. El 30 de julio, el ejército ya no es la policía la que interviene frente a los estudiantes, sino el ejército. Se toma la UNAM y el rector Javier Barros Sierra pone la bandera mexicana a media asta y llama al estudiantado a defender la autonomía universitaria. Vienen manifestaciones el 1 de agosto. El 2 de agosto aparece el Consejo Nacional de Huelga, respaldado por 75 escuelas. El 5 de agosto hay una gigantesca marcha por el centro de Ciudad de México y comienza a plantearse la solidaridad de las universidades, de los profesores públicos y privados, de los padres de familia y de la comunidad de los jesuitas. El Consejo Nacional de Huelga, y solicito mucha atención sobre estos puntos, plantea un pliego petitorio: libertad de los presos políticos. Aquí pasaba por alto que entre el 23 y el 26 de julio hay una represión generalizada. Los estudiantes hablan de más de 40 muertos y las estadísticas señalan 400 estudiantes detenidos. Libertad a los presos políticos. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías. Extinción del cuerpo de granaderos, que había sido la principal vanguardia, está mal utilizado el término vanguardia, que había sido el principal responsable de la represión. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, delito de disolución social, más o menos equivalente a lo que entre nosotros fue durante Turbay Ayala el famoso Estatuto de Seguridad. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio. Deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de los policías, los granaderos y el ejército. Y comienza a madurar el proceso. Entre el 11 de agosto hay una adhesión masiva de artistas e intelectuales, entre ellos el escritor Juan Rulfo, el ensayista Eli de Gortari, el escritor Carlos Monsivé. Participa como joven en estos movimientos un escritor mexicano que en este momento está adquiriendo cierto renombre y tiene un nombre un poquitico complicado, el señor Paco Taibo II. Adhesiones nacionales, incluidos sindicatos obreros y campesinos. Los estudiantes plantean la necesidad de una negociación con el gobierno y de debates públicos. Y el Comité Nacional de Huelga invita a los senadores y representantes a un debate nacional televisado y radiofónico. Ninguno asistió. Por favor, piensen en los 6 puntos y piensen en esta frase que plantea el Comité Nacional de Estudiantes. El movimiento es la batalla más importante que por conquistar la democracia haya dado nuestro pueblo en los años 60. Lo que se encuentra al centro de la lucha, lo que moviliza al estudiantado, es la lucha política. La plataforma que ellos tienen en ese momento es esencialmente política y golpeaba en la yugular, por así decirlo, el centralismo
y los controles del PRI sobre toda la sociedad mexicana. Se adhieren al movimiento el sindicato de la Universidad de Oaxaca, el sindicato de trabajadores de Nuevo León, el Partido Demócrata Cristiano, los vendedores ambulantes y el sindicato de electricistas. Y comienza otra fase. Denuncias del Muro, un movimiento estudiantil fascistoide, del Frente Renovador Universitario y de la Juventud Anticomunista. Nuevamente salen las manifestaciones entre el 27 y el 30 de agosto y se toman el Zócalo. Por todo el recorrido la gente aplaude. Viene el desalojo, atentados de derecha, detención de los brigadistas. El 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz presenta su informe señalando que ni la ley 145 ni la ley 145B, él está en capacidad de suspenderla, que eso es labor del Senado y que él no puede intervenir porque es otra rama del poder público, y que lo que hay que hacer, está bien la comisión para que investigue el vandalismo, pero lo que hay que hacer y lo que él comienza a proponer es una reforma educativa, porque eso de que los estudiantes se tomen las calles está demostrando que tienen muy mala educación. El 2 de septiembre hay un respaldo de la Unión de Mujeres Mexicanas, los profesores de enseñanza media y superior. El paro se extiende a Monterrey, Matamoros, Coahuila, Guerrero, Culiacán, Puebla, Veracruz, Jalapa, Córdoba, Minatitlán, Morelos, Sinaloa, Topilejo. Tercera marcha sobre el Zócalo. Hay una contramarcha conservadora al grito de ¡Viva Cristo Rey! El 13 de septiembre, gran marcha del silencio. 250,000 personas participan en esa manifestación. Grupos grandes de sacerdotes adhieren. El ejército vuelve a ocupar la ciudad universitaria. Como consecuencia, el rector de la universidad, Javier Barros Sierra, convoca una asamblea de intelectuales y artistas. Los periodistas adhieren al movimiento. El 23, el rector de la UNAM renuncia. Sin embargo, los profesores y los estudiantes no le aceptan la renuncia. El 30 de septiembre, el ejército desocupa la UNAM, que queda completamente destruida. Ya vamos a entrar a mirar algo más visual. De principio a fin, el movimiento estudiantil, que cada día aumentaba su peso político y social, fue político. Reivindicó la democracia y criticó el autoritarismo y el centralismo del PRI. Por favor, atención a esto. En las marchas están los íconos del Che, las consignas antiimperialistas, Mao Zedong, Ho Chi Minh, pero en ningún momento oficialmente se planteó el problema de la soberanía de México. Esto tiene una razón. Todavía en la opinión pública pesaba el significado de la Revolución Mexicana y el significado de la política de Lázaro Cárdenas. La política ambigua del PRI y el manejo que le había dado a las relaciones internacionales impedía que fuera evidente y absolutamente clara la presencia norteamericana a través de los embajadores, a través de los organismos de inteligencia
No alcanzamos a tocarlo, pero al mismo Gustavo Díaz Ordaz y a los presidentes que le sucedieron, frecuentemente el embajador les jaló las orejas, obligándolos a que enderezaran su política internacional. Y aquí uno se hace una pregunta, es inevitable hacerla, aunque no es la respuesta. ¿Fue ingenuo el movimiento? ¿No previó el desenlace pese a las amenazas del presidente y de los múltiples atentados? ¿No hubo una fuerza organizada, un partido que dirigiera? De todos modos, como lo dice Carlos Fuentes, fue el inicio del derrumbe del PRI. Y luego hay una interrogación. Vuelven al poder con Eugenio Peña Nieto, si no me equivoco. Una serie de filminas, ¿no? Era la gran pregunta. Bueno, pero este movimiento, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? Por ejemplo, lo de mayo del 68 en París, en Francia y en Europa era claro. En primera instancia se trataba de modificar la vieja universidad marcada por el autoritarismo. Pero por otro lado, en Francia también había una proclamación de vida. Cuando se hizo aquí la charla sobre mayo del 68, se mostraron con generosidad las consignas. Por supuesto, los jóvenes franceses igualmente. Las canciones de la Revolución Española, los íconos políticos y revolucionarios de la época, las banderas, pero sus reivindicaciones estaban centradas en esos aspectos. Praga, absolutamente claro. Pero entonces, ¿qué es lo que están planteando los estudiantes mexicanos? ¿Qué es lo que ellos están debatiendo? Los principales protagonistas fueron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, esto fue una fotografía de la pelea que dio origen. Uno casi que podría decir lo siguiente, que en ese momento el movimiento juvenil asumió las tareas de la defensa de la democracia en México y la crítica del PRI. Más que cualquier otro partido, el PAN, que apenas nacía y que planteó críticas al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y le dijo que el problema estudiantil era muy fácil de solucionar, o la Democracia Cristiana, que nunca logró cuadrar, como sucedió en Colombia, que también entró a respaldar el movimiento estudiantil. Pero no había ningún otro sector. Por favor, recordemos, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Movimientos Populares de México, estaban bajo el control del Estado y bajo el control del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sindicatos sueltos, obreros sueltos, padres de familia, entraron a respaldar el movimiento, pero no hubo realmente ni siquiera algo parecido a lo que se dio en mayo del 68. Así hubiera sido muy transitorio, que los obreros jalonaron a la Confederación Nacional del Trabajo y la obligaron a participar en todo el movimiento de mayo del 68. En México se da el fenómeno aislado, campesinos aislados, indígenas aislados,
sectores obreros aislados, algunos sindicatos. Bueno, el 29 de julio, 650 soldados frente al edificio de la Preparatoria 2 ponen un ultimátum para que los estudiantes abandonen el lugar. Con la bazuca bombardean una de las puertas coloniales tallada en el siglo XVIII, propia de la Preparatoria de San Ildefonso. Ahí se ven las fotografías cómo quedó destruida. El ejército entraba de una vez a arrasar. Había que desactivar esa lucha por la democracia en México, a como diera lugar. Se calcula, ya lo habíamos señalado, 400 heridos y 1000 detenidos. Se suspenden las clases en el IPN. El momento en que el rector de la UNAM coloca la bandera a media asta. Bueno, el apoyo de las autoridades académicas del IPN también al movimiento estudiantil y la crítica a las políticas que estaba manejando el Estado. La marcha encabezada por Javier Barros Sierra. Entre el 2 y el 8 de agosto se conforma el Consejo Nacional de Huelga. Por favor, miremos nosotros esto. El Consejo Nacional de Huelga se convierte en una organización de carácter nacional, estructurado, al cual se fueron incorporando otras universidades que protestaban en Yucatán, Coahuila, Morelia, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Sinaloa e Hidalgo. Aquí está los 6 puntos del pliego petitorio que ya los habíamos planteado. El apoyo de los profesores. Eli de Gortari, el ensayista y filósofo, que más adelante va a ser golpeado, entra a apoyar también el movimiento. Le piden respuesta a las peticiones o huelga nacional. No hubo respuesta y hubo huelga nacional. El paro indefinido. La segunda toma del Zócalo, el 13 de agosto. Como ustedes pueden ver, las marchas eran multitudinarias. Algunas de las consignas: libros sí, bayonetas no, libros sí, granaderos no, al hombre no se le doma, se le educa, México libertad. Estos son los agitadores: ignorancia, hambre y miseria. La asamblea de artistas e intelectuales se integra al movimiento, pues nada con nadie menos que con Juan Rulfo, por ejemplo, o Carlos Monsiváis. El apoyo de los padres de familia, que salen a marchar con los estudiantes. Y aquí están algunos de los líderes: Félix Lucio Hernández, Gamundi, Eduardo Valle Espinosa, Gilberto Guevara, Roberto Escudero, Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca, Roberta Bendaño, Luis González de Alba, Salvador Martínez de la Roca. Los mitines. Dice Salvador Martínez de la Roca que del 12 al 27 de agosto fue la época de oro del movimiento. Aquí hay algo bien importante que señalar, y es que cómo funcionaban: por deliberación, por asamblea, por acuerdos, por consensos. Bueno, 22 de agosto, la situación de Checoslovaquia. La Secretaría de Gobernación, que la maneja Luis Echevarría, que va a suceder a Gustavo Díaz Ordaz, dice que se acepta el diálogo.
Tercera toma de la plaza de Tlatelolco. Las imágenes y los íconos que funcionaban en las sensibilidades y mentalidades. En esta marcha del 24 de agosto izan la bandera roja y negra y hacen sonar las campanas de la catedral. En horas de la noche, cuando el ejército se toma otra vez la plaza de las Tres Culturas, baja la bandera y acusa a los estudiantes de haber cometido un sacrilegio, hasta que el cura de la catedral aceptó que él había autorizado que hicieran sonar las campanas. Las imágenes del ejército, el desalojo, una de las figuras del movimiento campesino que condena la violencia, hay algo que no se ha mencionado, y es que a finales de octubre tenían lugar los Juegos Olímpicos en México. Y el run run que comenzó a sonar es que los estudiantes estaban pretendiendo sabotear esos Juegos Olímpicos. Los estudiantes en más de una ocasión señalaron que ese no era su propósito. Dice Carlos Fuentes, criticar al César no es criticar a Roma, criticar a un gobierno no es criticar a un país. Manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. El sindicato de electricistas entra a apoyar el movimiento. Imágenes de la manifestación del silencio del 13 de septiembre. 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. El ejército vuelve a ocupar la ciudad universitaria. Y se había creado un batallón especial para proteger los Juegos Olímpicos, que entró a reforzar a los granaderos, el batallón Olimpia, y que entra a cumplir todas las funciones de la represión. 7,000 profesores amenazan con renunciar si se acepta la renuncia del rector. Javier Barros Sierra señala lo siguiente en su renuncia: por habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la universidad, y porque es insostenible mi posición como rector ante el enfrentamiento agresivo y abierto con un grupo gubernamental. Estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias y de difamación. Es bien cierto que hasta hoy procede de gente menores, sin autoridad moral, pero en México todos sabemos a qué dictados obedece. El mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Hay que señalar que desde días anteriores los residentes del sector de Tlatelolco habían manifestado una profunda simpatía y solidaridad con los estudiantes, y cuantas veces fue necesario les permitieron ingresar a las habitaciones, a las casas de habitación, y protegerse. El ejército ha salido de la ciudad universitaria, pero gradualmente va rodeando la Plaza de las Tres Culturas. Imágenes de lo que fue esa gigantesca manifestación. El ejército ocupa los edificios de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas.
se colocan en los techos, francotiradores. Cerca de las 6 de la tarde sobrevoló la plaza un helicóptero del cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar para hacerles creer a los militares que los estudiantes eran los agresores. No sobra señalar que lo que sucede en este edificio es objeto de un cuento de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Hay disparos y el ejército, en lugar de disparar hacia donde están disparando, dispara hacia los manifestantes. Los disparos llegan de todas las direcciones. Es una matanza generalizada. Que dura varios días, ¿no? Entre otras cosas. Los detenidos son torturados y utilizaron un símbolo para no confundirse y para no autodispararse. Los soldados, los representantes de los servicios de inteligencia del Estado, todos llevaban un guante blanco. Más adelante veremos ese guante. Esto es caso de personas presas, fotos de los cadáveres regados por toda la plaza. Se dijo que fueron 400 muertos, era una de las frases, pero Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. Las contramarchas de denuncia de la matanza. El famoso José Revueltas, el anarquista, muy clásico en el pensamiento anarquista mexicano, denuncia a los dueños del poder en México que por irremediable odio a todo lo que palpita, crece y cambia, acaban de asesinar 300 estudiantes de Tlatelolco. Los señores del gobierno están muertos, por eso nos matan, señala. La prensa informó de 21 muertos. Algo parecido a lo que cuenta García Márquez en 100 años de soledad. La periodista Oriana Fallaci, en la época en que era abanderada de las causas populares, ella estuvo en la Plaza de las Tres Culturas días después. Elena Poniatowska. Los estudiantes denuncian la masacre. Los estudiantes del Comité Nacional de Huelga. Estas son algunas imágenes de Gustavo Díaz Ordaz, a quien visitaba con regularidad prácticamente todos los días durante el periodo de la crisis el embajador norteamericano en México, y a quien le transmitían las órdenes de la CIA. En 1971 se concedió la libertad a los presos. Y otra de las figuras cimeras del pensamiento mexicano, Octavio Paz, él señala lo siguiente: me invitaron a escribir un poema que exaltase el espíritu olímpico. Decliné porque, según expresé a ustedes oportunamente, no pensaba que yo fuese la persona más a propósito para escribir un poema con ese tema. No obstante, el giro reciente de los acontecimientos me ha hecho cambiar de opinión. He escrito un pequeño poema conmemorativo de esa Olimpiada. Se los envío a ustedes, anexo a esta carta y con la atenta súplica de transmitirlo a los poetas que asistirán al encuentro. México Olimpiada del 68.
la limpidez. Quizás valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja. No es límpida, es una rabia, amarilla y negra, acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira, vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Recordemos que ahí quedaba el templo de Tenochtitlán y era donde se hacían los sacrificios. Mira ahora manchada antes de haber dicho algo que valga la pena la limpidez. Y Octavio Paz renunció, si mal no estoy, a la embajada mexicana en Francia. Las denuncias son internacionales. Algunas de las estelas y monumentos colocados en homenaje a los caídos. Sin embargo, la primera esposa de Octavio Paz, al sentirse amenazada, acusa a los intelectuales, acusa a los estudiantes de haber montado la conspiración. No sobra también señalar que José Luis Cuevas, el gran pintor mexicano, sobre todo que le dedica a las imágenes de la muerte, declaró que la primera esposa de Octavio Paz había enloquecido. Vienen algunas preguntas que todavía no están claras. Una, ¿cómo se puede hacer la articulación con la Guerra Fría y la política norteamericana frente a Latinoamérica en los 60s? Por favor, no olvidemos, ya tienen un boquete, con todo lo problemático que haya sido históricamente, Cuba. No olvidemos los movimientos en Centroamérica. No olvidemos los movimientos antiimperialistas en toda América Latina. ¿Qué pasó ahí? Por eso les decía que eso es algo que toca precisar documentalmente. ¿Qué tuvo que ver la matanza con los Juegos Olímpicos? Que supuestamente iban a presentar al mundo un México del primer mundo, que era capaz de organizar con toda solvencia Juegos Olímpicos, pues sabemos que son de carácter universal. Tercero, desde el mismo movimiento estudiantil, como ya se planteó, uno puede decir que el movimiento, en cierto sentido, estuvo huérfano de una dirección que tuviera más peso, con todo el peso que puede tener, que el propio movimiento juvenil. Son interrogaciones que se siguen planteando, son preguntas que se continúan, más cuando tenemos un contexto de luchas estudiantiles tan importantes como las que se están adelantando en Colombia bajo la dirección de la MAN. Muchas gracias.